Quiero que se ubique conmigo en el libro de Nehemías. Nehemías, ubíquese allí. Capítulo 8, versículo 4. Leemos así y entramos en el mensaje. Leemos así en el nombre del Señor. Y el pueblo dice, versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, puro Ías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael y Malquías, Asum, Asbadana y Zacarías y Mesulán. Puede escoger cualquiera de esos nombres para sus hijos cuando los tenga. El versículo 9 dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían, dice que hacían entender al pueblo. Quiero esa palabra. Hacían entender al pueblo. Pasamos al versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y envía porciones a los que tenéis preparados, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Quiero hablar de esa necesidad del ser humano. No estoy hablando de la iglesia, del ser humano. Es una necesidad espontánea y que los recursos para suplir esa necesidad que está en el ser, específicamente en el alma del ser humano, siendo el ser humano tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo, pues el gozo que reposa en la parte emocional, en el depósito de las emociones, me refiero al alma, y dentro de esa está la necesidad. Y por supuesto, esa necesidad tiene que activarla algo. Entonces está el gozo del ser humano y está el gozo del Señor en la fe de alguien. Esa fe en alguien puesta en Cristo Jesús. De hecho, el gozo en la doctrina, en el pensamiento paulino, forma parte del fruto del Espíritu Santo y de paso del segundo fruto. En el capítulo 5, versículo 22 del libro de los Gálatas está allí la lista del fruto del Espíritu Santo. Entonces, acá, en este caso del libro de Esdras, estamos hablando del regreso o el contexto social, quiero decir, está hablando del regreso de los judíos después de 70 años a cultivar o a sitiar o a ubicar, a tomar, a retomar las tierras que por 70 años ellos habían dejado. Y pasaba algo aquí en la lectura,
es que como eran 70 años, estamos hablando de una nueva generación que también vino. Y esa nueva generación no entendía el lenguaje de lo que estaba hablando el sacerdote Esdras. Y por eso se ven en la obligación de darles a entender. Hay un texto que dice de que Esdras leía de tal manera poniéndole sentido a lo que estaba hablando, por la necesidad que había. No voy a extenderme en este sentido, quiero el contexto, quiero resaltar el contexto. ¿Por qué Nehemías le dice al pueblo, una vez que ellos entienden qué es lo que está pasando, por qué razón está ahí, qué es lo que está leyendo el sacerdote? Eso produjo en ellos como una angustia, como una tristeza, un dolor por lo que había pasado, y que la razón específica era por causa del mismo pueblo. Entonces es la razón por la cual enfatiza entonces en este caso el sacerdote Esdras cuando les orienta qué es lo que deben hacer con el resto de los conciudadanos que habían regresado del exilio. Entre las instrucciones que le da el servicio a sus hermanos, y luego lanza esta palabra que queda en el Antiguo Testamento grabada, y de eso han sacado hasta canciones, y queda grabada, y le dice a ellos que no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. A veces nosotros usamos este texto a veces como para exhortar y decirle, y lo acompañamos con otro texto. Le decimos, pero tú no sabes que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y lo asociamos con otro texto que dice, no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Ok, eso va dependiendo de la circunstancia, pero el gozo es una necesidad del ser humano. Y repito, lo activa y lo produce algo. El diccionario dice del gozo, dice que es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Eso tiene de concepto. Y note qué contrario es esto al gozo que habla la Biblia. Cuando usted le regalaran, por ejemplo, en este momento, en esta crisis, le regalaran un carro a usted, ¿alguien quiere ese carro? Bueno, ¿cuál sería la actitud suya para usted recibir ese regalo? Me parece que usted la pandemia como que le dejó bien golpeado. Hermano, yo salía con una alegría espectacular. Yo saldría, hermano, como el cojo de la puerta de la Hermosa. Después del milagro, dice que entró alabando y saltando de alegría. ¿Qué produjo el gozo de ese hombre? El milagro que recibió. Con eso les quiero mostrar que es que el gozo lo produce algo. Porque es una necesidad, pero en ese momento está supliendo una necesidad. Pero ¿cómo ve el ser humano en su diario vivir suplir la necesidad de ese gozo? Obviamente, de cualquier manera él busca cómo hacerlo.
nosotros los que anduvimos y compartimos lo que era el ambiente del mundo, pues usted puede retroceder un momento en su mente y recordar cuáles eran los momentos de gozo suyo. Por lo menos los momentos de gozo que produce el aguardiente, que ciertamente lo produce, él está supliendo la necesidad de ese gozo de la persona que él experimenta. Cuando una persona pues está en la vida placentera, que es una de las fuentes, indistintamente por no describir algo específico en la vida placentera que necesita el ser humano para suplir ese gozo, obviamente en esa necesidad la persona acude a fuentes que no son las más idóneas para darle por terminado el abastecimiento de esa necesidad. Estoy hablando del hombre común. Ahora, el gozo en el sentido panorámico de la fe en Cristo Jesús, oiga, hermano, a veces es todo lo contrario a la mente humana. Usted quisiera tener gozo, pues, en una fiesta, gozo en una playa. ¿Cuántos quieren ir para la playa? Entonces, como ustedes no tienen gozo para ir a una playa, pues usted no va a ir para la playa ahorita, porque eso no le produce gozo. Yo pensé que iba a decir amén. ¿Qué produce gozo usted? Una fiesta de cumpleaños, una buena torta, un buen regalo. ¿Qué produce todo? Pero, amado hermano, ¿qué acciones hay en un desierto para que un creyente tenga gozo? ¿Qué hay en un desierto para que usted le diga a alguien que tenga gozo? Sin embargo, dice, el gozo del Señor, el gozo de Jehová, le dice al pueblo, es nuestra fortaleza. Voy a dejar un momento a Esdras y vamos un momentico a la epístola del apóstol San Pablo, que es los Filipenses. Vamos un momentico a los Filipenses. Vea, en los Filipenses hay algo contradictorio totalmente a la mente o a la posición del ser humano. Filipenses, mire algo. Filipenses quedó como un ejemplo la carta del gozo. Tiene 4 capítulos el libro de Filipenses y tiene 6 veces la expresión o la demanda de San Pablo a los filipenses en cuanto al gozo. 6 veces. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Rogando, oiga bien, rogando con gozo. ¿Cómo usted puede rogar con gozo? ¿Cómo usted puede decir, por favor, ayúdame? ¿Eso será gozo? Pero está rogando con gozo. Rogando con gozo por todos ustedes. Esa es una oración paulina. Pero no solamente allí. Nos vamos en el mismo capítulo, versículo 18. Dice, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Pero él está hablando en ese sentido porque había
unas cuantas personas de la manera como predicaban el evangelio, e incluso unos por contienda, unos verdaderamente por amor, otros por añadir a Pablo tristeza. Pero en medio de eso, Pablo dice, en esto me gozo. O sea, quiere decir que si los católicos están anunciando el evangelio desde el punto de vista de ellos, hermano, gózate, porque de alguna manera lo están anunciando. Es lo que está queriendo decir Pablo allí. No solamente allí, nos vamos al capítulo 2, no, el mismo versículo, perdón, mismo capítulo. El versículo 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo está hablando allí de la circunstancia de escoger entre el cielo y la iglesia. Capítulo 2 dice, en el versículo 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y sigue hablando él, pero usa la expresión completad mi gozo. Ahora mire esto, completad mi gozo. Cuando usted completa algo es porque no está completo. Ahora, yo le dije hace rato que dependiendo la circunstancia, la persona va a expresar gozo. Ya voy a tomar ese puntico y por ahí vamos dándole el matiz al mensaje. En el versículo 17 del mismo capítulo 2 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me gozo. Y lo dice a título personal intrínseco. Dice, me gozo y regocijo con todos ustedes. En el mismo capítulo, versículo 29 dice, recibidle, hablando de Epafrodito, su servidor, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Diga conmigo, gozo. En fin, son 6 veces. Con esto voy demostrándole que la palabra peculiar en el deseo de Pablo a los filipenses es el deseo que tengan gozo. Yo pudiese ponerme en el papel de Pablo en la expresión, y mi deseo es que usted tenga gozo. Dije que tenga gozo. Ahora, yo sentía en medio de este tiempo que no estábamos congregados, cuando leía estas cartas y cuando yo les predicaba el mensaje por el canal, no sé si usted pudo discernirlo, yo sentía una gran preocupación por la feligresía. No más que la situación, que la necesidad, más que el pan, más que el trabajo, más que esto, que es una necesidad cotidiana. Pero sentí una preocupación en el sentido que Satanás no fuera a ganar ventaja y usted no regresara a la iglesia. Porque sucedieron tantas cosas en esta ausencia, en el mundo global. Tantas cosas que se conocen como los daños colaterales de la pandemia.
Y uno de los daños colaterales de la pandemia, del encerramiento, del embosalamiento, es que muchas personas, muchos creyentes que no estaban fundamentados en el gozo del Señor, que este desierto pandémico, amados hermanos, no regresaron a la iglesia. Y otros peores, no solamente que no regresaron, sino que incluso la necesidad terrible del acosamiento psicológico, no solamente no regresaron, sino que muchos escogieron suicidarse. Esos son los daños colaterales de la pandemia. Busque las estadísticas para que usted vea. ¿Por qué no preocuparme en mis oraciones por ustedes? Que lo diga el liderazgo inmediato, los supervisores. ¿Cómo estaba yo detrás de ello? Información por cada miembro de la iglesia. Como hacía yo en una época cuando escribía cartas de amores. En mi época, ¿no? Porque ahorita es mensaje de texto. Pero el mensaje de texto para los románticos era escribir una cartica. Y se le escribía a la persona adecuada, pues a su novia o para conquistar. Yo escribí unos cuantos mensajes de texto en carticas. Y yo tenía una palabra favorita que era el gancho que las conquistaba. Cuando yo escribía la carta al final decía: se despide de ti quien tanto te quiere, que para mí es mejor verte que escribirte. Oiga, hermano, eso era un gancho. Deseando con gozo para con ustedes, mejor verlos que escribir un mensaje de texto. Amén. Ahora, ese era el contexto mío. Ahora pregunto, ¿será eso comparado con el contexto en que Pablo está escribiendo la carta con el corazón henchido en la necesidad de que tengan gozo? ¿Cómo puede escribir Pablo desde la cárcel diciendo que tengan gozo? ¿Cómo puede escribir un hombre desde la cárcel? Si cuando usted visita las cárceles encuentre frustración. A ver, ¿cuántos han visitado las cárceles? Cuando usted va a la cárcel, ¿qué consigue? Consigue desespero, frustración, desengaño, desaliento, soledad, tristeza, amargura, rencor. Eso es lo que usted consigue en las cárceles, en la persona que usted puede tener allá. Pero métase un momentico a la gente de Dios, de los que están en las cárceles, para que vea la diferencia. Y más o menos es el caso de Pablo. ¿Cómo puede escribir Pablo? ¿Qué le inspira a Pablo? Diciéndole que sean de un mismo sentir y que tengan gozo. ¿Cómo puede escribir este hombre que estaba confinado, no a salir? Que decía: yo sé que por vuestras oraciones yo saldré en libertad. Tenía un deseo, pero estaba confinado por el imperio romano. No había esperanza en ese sentido de salir. No es como hoy día, usted está preso o algo por el estilo, usted paga cuántos dólares y esa persona es libre. Pero en el caso de Pablo no.
Y sin embargo Él escribe desde adentro que tengan gozo. Oh Filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocíjese en Cristo. ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué tenía este hombre? ¿Qué tenían los profetas en el desierto? ¿Qué se consigue en un desierto? Soledad, tristeza, viento solano, sol, frío de noche, fieras, no hay ni agua. ¿Qué se consigue en un desierto? ¿Qué se consigue para que una persona pueda decirle a otro que tenga gozo? ¿Qué se consigue en medio de una necesidad? ¿Qué se consigue en medio de estas colas para surtir gasolina en Venezuela? ¿Qué se consigue? Se consigue frustración, gente brava, gente molesta, gente que quisieran encender a Venezuela. Eso es lo que se consigue. Pero qué diferencia en esta mañana. Quiero animarte, iglesia, remanente fiel del Señor, que esto, aleluya, pareciera inalcanzable, que hoy estuviésemos juntos aquí en este lugar. No se veía el día, no se veía la hora, aleluya, pero siempre decía, esto pasará, esto algún día va a pasar. Sustente en la fe, mantente en la roca, mantente allí. Hoy, aleluya, este es un principio de lo bueno que vendrá. Alabado sea Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo en Cristo Jesús es la esperanza. El gozo de Cristo Jesús es la plataforma de la fe del creyente. Porque ciertamente la necesidad del hombre en el gozo la abastece cualquier cosa, circunstancia, e incluso de circunstancias, pero que también son placenteras a la necesidad del gozo del ser humano. Pero en el Señor, aleluya, no son muchas veces las circunstancias buenas, acomodadas a nuestras necesidades, la bonanza. Antes bien, las circunstancias adversas son la escuela para afirmar y expresar y henchir y abundar el gozo de la fe puesta en nuestras vidas. Aleluya. Por eso San Pablo escribió: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y continúa escribiendo. De tal manera que en medio de estas circunstancias, en nuestro país, amada iglesia, amado miembro, amado liderazgo, hemos sido probados en cuantas cosas se le ha permitido probarnos. En cola, en escasez, y por si faltara esto que está pasando mundialmente. Es como dicen ustedes mismos, esto ha sido como la cereza o la fresa del pastel. ¿No es así que dicen ustedes? ¿O cómo es? Faltaba la fresa del pastel. Amado hermano, aunque embozalados, ese bozal también se va a quitar. Aleluya. Quiero y entienda que momentos como estos son los que nos hacen cultivar el gozo del Señor. Es muy fácil tener gozo en la bonanza. Es muy fácil tener gozo con unos cuantos dólares en el bolsillo. Pero ¿cómo usted tendría gozo cuando cargue los bolsillos así? Pues
con los bolsillos en abundancia hay gozo, y con los bolsillos en escasez debe haber más gozo. Y no es que ampare la teología de la miseria, no, Señor, no estoy hablando de la teología de la miseria. Estoy hablando de que las cosas que nos puedan pasar, al final, dijo Pablo, van a redundar para bien. Pero eso está puesto en las manos de un creyente que ha pasado por el desierto. Y creo que la iglesia en Venezuela ha pasado por este desierto. La iglesia en Venezuela durante años ha experimentado bonanza. Así es que por esta situación que estamos viviendo, Dios le ha permitido pues someternos a prueba. Y el que pase la prueba pues tendrá que contar. Y oh Señor, ayúdame a tener que contar en medio de esta prueba. Así que en esta mañana yo te animo, y mi deseo, como dijo Pablo, es que usted, aleluya, que lo que estemos pasando, esto, amado hermano, tendrá su fin. Por eso dice, el mundo y sus deseos pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Cuando dice mi palabra permanecerá para siempre, ¿cómo usted interpreta eso? De un mundo rápido. ¿Usted cree que la palabra del Señor permanecerá para siempre porque permanece en esta Biblia y usted lo puso allí y va a permanecer para siempre? ¿Sabe cómo permanece la palabra de Dios para siempre en el pensamiento del Señor? Permanece para siempre. Muy aparte del contexto histórico, permanece es en la mente suya. Muy difícil, e incluso para el descarriado, haciendo lo malo, él sabe que conoce la palabra de Dios. Él sabe que lo espera el infierno si no se convierte y si no se vuelve a Cristo. Él sabe que la palabra es la verdad. Y eso, aleluya, jamás se lo puede sacar el diablo, borrárselo de su mente. Es decisión de la persona, no porque el diablo, no es que el diablo me sacó la palabra de mi mente. Mentira, eres tú mismo que te la sacaste. El diablo no tiene potestad para borrar. El diablo no tiene borrador para borrar la palabra de un descarriado en el corazón, en la mente de él. No tiene potestad, la saca eres tú misma. No el diablo. Permanece, está escrita en vuestra mente, escrita en el corazón. Eso no lo puede borrar nadie. Y si no se convierte el evangelio, aleluya, llegó la hora de la muerte, al infierno irá con esa palabra taladrada en su corazón, en su mente. Allá en el infierno la podrá borrar. Será más terrible eso que lo que cometió, sino será más terrible, aleluya, el reargüimiento de la palabra, porque no la puede sacar nadie. Eso está grabado. Ese es un pacto que hizo. Ese es el nuevo pacto. Llegará el nuevo pacto en que escribiré las tablas, en que escribiré mi ley, no en las tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de la persona. Aleluya. Por tanto, guardemos la palabra en vuestros corazones, y esa palabra en el momento difícil te va a sacar en victoria. Jesús le dijo al diablo: vete a Satanás, porque el diablo también conoce la palabra. Note esto, qué terrible es esto. Mire, el diablo, con todo y perdido que está, sabe la palabra. ¿Sabe por qué? Porque a él tampoco se le pudo borrar dentro de sí mismo lo que él aprendió en el cielo, siendo la primera persona delante de Dios Todopoderoso. Pero por causa de ser diablo,
fue echado de arriba y eso se vino con él. Pero como él no se quiere perder solo, él trata de hacer lo que tiene que hacer, lo que hizo con Jesús cuando estaba en el desierto en los ayunos. Le citó la palabra. ¿Sabe qué? El diablo conoce la palabra porque no puede sacársela. Aleluya. Entonces dentro de ti tampoco puede sacarla. Solamente usted. Por eso la palabra gozo, más que es una palabra, es un hecho en mi vida. Es una realidad en mi vida. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi victoria. El gozo del Señor es mi triunfo. El gozo del Señor, aleluya, no lo apaga desierto. Aleluya, el gozo del Señor, el desierto lo convierte en abono para un creyente afianzado en la roca. No lo para desierto, no lo para nada. No lo para pandemia. No, la pandemia la pisa y la convierte en una plataforma, aleluya, de crecimiento, en una plataforma de conquista, en una plataforma de gloria. Así es que pandemia, aleluya, tú eres plataforma de crecimiento de la iglesia. Hoy alaba a Dios. ¡Hay gozo! Levanta tu mano donde estás. Todo el que tenga gozo, levante su mano. Y el que no tenga gozo en esta mañana, aleluya, contágiate. Es capaz que eso de contagio nos los ha metido la bioseguridad de protocolo, que hasta eso lo estamos perdiendo. No contagiarnos con esta malicia, dijeran los llaneros, con esta malicia. Pero levanta tu mano y contágiate con el gozo del Señor, que está en esta mañana en este lugar. Está en esta mañana en este lugar. Está en esta mañana fluyendo. El gozo del Señor está fluyendo en tu familia, está fluyendo en tu trabajo, está fluyendo en esa empresa que tienes por delante, aleluya, que ha sido maltratada por esta situación. El gozo del Señor se levanta allí. El gozo del Señor está en esa familia. El gozo del Señor está en ese ministerio. El gozo del Señor está en ese llamado, en esa vocación, en esa enseñanza. El gozo del Señor está en esa universidad. El gozo del Señor, aleluya, está en ese sueño, está en ese sueño de emprendimiento. El gozo del Señor está allí. Señor, no permitas que nada, ni nada nos quite el gozo del Señor. Aleluya, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, fortalece en esta mañana este remanente fiel que está en este lugar. Fortalece los que están por fuera, que no vinieron y se quedaron en casa. Fuente de gozo caiga sobre ellos. Fuente de gozo en esta mañana, en el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Estaremos en nuestras casas con gozo. El martes en nuestro servicio de oración en casa, con gozo. El domingo nuestra Santa Cena, con gozo. Como dije, la gente que tiene gozo hace cualquier cosa. ¿Qué haría usted? Alábale. La gente que tiene gozo lo expresa. La gente que tiene gozo hace algo. La gente que tiene gozo, aleluya, brinca, salta. La gente que tiene gozo canta. La gente que tiene gozo. Dios me les bendiga y Dios me les guarde, gente de gozo.